Hola, yo soy Alejandra Suárez. Yo soy Betsy Ardila. Y yo soy Andrés González. Y hoy en este podcast vamos a hablar sobre cómo la literatura distópica sigue teniendo relación con el mundo actual. Hoy vamos a analizar 3 obras muy importantes: La buena suerte, 1984 y Un mundo feliz. Aunque fueron escritas en diferentes épocas, todas muestran sociedades afectadas por el miedo, el control, la manipulación y también la búsqueda de esperanza. Muchas veces pensamos que las distopías son solamente ficción, pero cuando vemos las redes sociales, la vigilancia digital, la presión social e incluso cómo cambia la forma de pensar de las personas, nos damos cuenta de que varios aspectos de estas novelas sí se parecen a nuestra realidad. Además de hablar de la historia y los personajes, también vamos a relacionar estas obras con situaciones actuales, personajes públicos, tecnología, salud mental y la influencia de los medios en nuestra vida diaria. Ahora vamos a abrir este bloque con una pregunta que es: ¿qué es una distopía? Una distopía es una representación de una sociedad imaginaria donde las cosas funcionan mal. Generalmente hay control social, pérdida de libertad, manipulación o desigualdad. Lo interesante es que estas historias no solo buscan entretener, sino advertir sobre problemas reales. Por ejemplo, el abuso del poder, la tecnología mal utilizada o la pérdida de la identidad. Y algo importante es que muchas distopías nacen de miedos reales de la sociedad, por eso todavía siguen siendo actuales. Yo voy a hablar sobre 1984. Esta novela fue escrita por George Orwell y presenta una sociedad completamente vigilada por el Estado. El protagonista es Winston Smith, un hombre que vive bajo el control del partido y del famoso Gran Hermano, que observa todo lo que hacen las personas. Algo impactante es cómo el gobierno controla, incluso los pensamientos. Sí, en la novela existe la policía del pensamiento, que castiga a quienes piensan diferente. También manipulan la información y cambian la historia para que la gente crea únicamente lo que el gobierno quiere. Eso tiene mucha relación con la actualidad. Hoy en día vemos noticias falsas, manipulación en redes sociales y algoritmos que muestran solamente cierta información. Exacto, incluso muchas personas comparan el mundo actual con 1984 por temas como cámaras de vigilancia, recopilación de datos, espionaje digital y control de información. Por ejemplo, aplicaciones que escuchan conversaciones o plataformas que saben qué buscamos, qué compramos y qué pensamos. También se puede relacionar con algunos gobiernos autoritarios, donde las personas no tienen libertad de expresión. Por ejemplo, Corea del Norte. ¿Y cuáles son las temáticas principales? Las más importantes son el totalitarismo, la manipulación, la censura, la pérdida de libertad y el control mental. ¿Y cómo es el hilo secuencial de la historia? Primero vemos la rutina de Winston dentro del sistema, luego empieza a cuestionar al gobierno y conoce a Julia, con quien inicia una relación prohibida. Después como que intentan revalecerse contra el partido, pero finalmente son descubiertos y torturados hasta perder completamente su libertad mental. El final es bastante triste porque Winston termina aceptando el sistema. Ahora voy a hablar sobre Un mundo feliz, escrita por Aldous Huxley. La novela muestra una sociedad futurista donde todo está controlado desde el nacimiento. Las personas son creadas en laboratorios y divididas por clases sociales antes de nacer. O sea que las personas ya tienen decidido cómo van a vivir. Exactamente. Y para evitar tristeza o conflictos, el gobierno usa entretenimiento constante y una droga llamada soma, que hace que las personas nunca cuestionen nada. Eso se parece mucho a como hoy muchas personas usan las redes sociales o entretenimiento para distraerse de los problemas reales. Sí, Huxley planteaba que el peligro no siempre sería un gobierno violento como en 1984, sino una sociedad tan distraída y cómoda que dejara de pensar críticamente. Eso es súper actual. Mucha gente pasa horas viendo videos cortos, tendencias o contenido superficial. Y también se puede relacionar con la presión por encajar, el consumismo, la obsesión con la felicidad y la dependencia tecnológica. Incluso algunos influencers muestran vidas perfectas que hacen que las personas oculten emociones reales. Exacto, la novela critica una felicidad artificial donde nadie puede ser realmente libre. ¿Quiénes son los personajes principales? Los más importantes son Bernard Marx, Lenina Kron y John el Salvaje. John es clave porque fue criado fuera de esa sociedad y logra ver lo vacío que es ese mundo aparentemente perfecto. ¿Y cómo se desarrolla la historia? Primero conocemos cómo funciona esa sociedad futurista, después aparece John, quien comienza a cuestionar todo el sistema. Finalmente entra en conflicto con la sociedad porque no acepta esa falsa felicidad. El final también es trágico porque demuestra que una sociedad sin libertad emocional termina destruyendo al individuo. Bueno, ahora voy a hablar sobre La buena suerte, escrita por Rosa Montero. Aunque esta novela no es distópica clásica como las otras dos, sí toca temas muy actuales como la salud mental, el miedo, el pasado y la posibilidad de cambiar la vida. ¿De qué trata?
La historia comienza cuando Pablo, el protagonista, se baja inesperadamente de un tren en un pueblo muy feo y abandonado. Poco a poco descubrimos que está huyendo de algo, relacionado con su pasado y con mucho dolor emocional. Entonces el conflicto se puede decir que es más psicológico. Sí, la novela habla de ansiedad, culpa, depresión, miedo y esperanza. Y eso conecta muchísimo con la actualidad, porque hoy se habla más sobre salud mental y bienestar emocional. También muestra cómo las personas pueden reinventarse. Exacto, Rosa Montero transmite la idea de que incluso en momentos difíciles todavía existe la posibilidad de encontrar buena suerte si una persona decide cambiar. Eso contrasta bastante con 1984 y Un Mundo Feliz, donde los personajes prácticamente pierden toda la esperanza. Sí, por eso esta obra aporta una mirada más humana y optimista. Las tres novelas hablan de problemas humanos, pero de perspectivas diferentes. En 1984, el peligro es el control mediante el miedo. En Un Mundo Feliz, el peligro es el control mediante el placer y la distracción. Y en La Buena Suerte, el conflicto es interno, cómo enfrentar los propios miedos y reconstruirse. Las tres obras también muestran personajes que intentan escapar de aquello que los oprime. Y todas siguen siendo actuales porque hoy existen manipulación mediática, dependencia tecnológica, presión social, ansiedad y miedo al fracaso. Después de analizar estas tres obras, podemos decir que las distopías ya no se sienten tan lejanas como antes. Cuando autores como George Orwell o Aldous Huxley escribieron sus novelas, probablemente muchas personas pensaron que esas sociedades eran exageradas o imposibles. Pero hoy, viendo el mundo actual, nos damos cuenta de que varias cosas así se parecen a nuestra realidad. Por ejemplo, en 1984 el gobierno vigilaba constantemente a las personas. Y aunque actualmente no exista exactamente un gran hermano como en la novela, sí vivimos rodeados de vigilancia tecnológica. Nuestros celulares saben dónde estamos, qué buscamos, qué escuchamos y hasta cuánto tiempo pasamos viendo algo. Las redes sociales recopilan datos todo el tiempo y muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuánto saben de nosotros. Y eso no solamente pasa con la tecnología, también ocurre con la información. Hoy en día vemos cómo las noticias falsas se difunden rapidísimo en redes sociales. Muchas personas comparten información sin verificar si es real. Eso se relaciona mucho con 1984, porque en la novela el gobierno manipulaba la verdad para controlar a la sociedad. Actualmente existen casos donde una noticia falsa puede cambiar la opinión pública o generar odio entre personas. Incluso hay gente que cree todo lo que ve en TikTok, Instagram o Facebook sin cuestionarlo. Y eso es peligroso porque poco a poco las personas dejan de pensar críticamente. Una problemática actual es la IA. También vemos algo parecido en la presión social de Internet. Hoy parece que todos tienen que mostrar una vida perfecta, tener dinero, verse bien, viajar, ser exitosos y estar felices todo el tiempo. Eso se relaciona muchísimo con Un Mundo Feliz. En esa novela las personas eran obligadas a sentirse felices constantemente y evitaban cualquier emoción incómoda. Actualmente muchas personas esconden su tristeza detrás de fotos o publicaciones donde aparentan estar bien, y eso afecta demasiado la salud mental. De hecho, hoy los problemas de ansiedad y depresión han aumentado muchísimo, especialmente en jóvenes y adolescentes. Muchas veces las redes sociales hacen que las personas se comparen constantemente con otros. Por ejemplo, comparan su cuerpo, su forma de vestir, sus relaciones o incluso su vida económica. Y cuando sienten que no cumplen esos estándares, empiezan a sentirse insuficientes. Eso demuestra que aunque la tecnología tiene cosas positivas, también puede generar inseguridades y presión emocional. Algo muy interesante es que Orwell y Huxley mostraron dos formas distintas de controlar a la sociedad. En 1984 el control se hacía mediante el miedo. En Un Mundo Feliz el control se hacía mediante el entretenimiento y el placer. Y si lo pensamos bien, actualmente vemos un poco de ambas cosas. Por un lado, muchas personas viven con miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a opinar diferente o miedo a no encajar socialmente. Pero también vivimos distraídos constantemente viendo videos, consumiendo contenido rápido, siguiendo tendencias o pasando horas en redes sociales. Y no es que entretenerse sea malo, porque todos necesitamos descanso y diversión. El problema aparece cuando el entretenimiento se convierte en una distracción permanente que impide reflexionar sobre la realidad. Por ejemplo, muchas personas saben que existen problemas graves como contaminación, desigualdad, violencia, corrupción o problemas de salud mental, pero a veces prefieren ignorarlos porque es más fácil distraerse con contenido rápido. Eso es exactamente lo que criticaba Huxley. Otra cosa importante es cómo estas novelas se relacionan con la identidad personal. Hoy en día muchas personas sienten presión para actuar igual que los demás para ser aceptadas. En redes sociales existen tendencias donde todos hablan igual, se visten parecido o siguen las mismas modas. Y aunque eso puede parecer algo pequeño, también demuestra cómo la sociedad influye en la individualidad.
En 1984 pensar diferente era peligroso. Y aunque hoy existe libertad de expresión en muchos lugares, todavía vemos casos donde las personas son criticadas o canceladas por tener opiniones distintas. Sí, actualmente existe algo llamado cancelación social. A veces una persona dice algo polémico y en cuestión de horas miles de personas empiezan a atacarlo en internet. Obviamente hay situaciones donde las críticas son necesarias, pero también hay cosas donde el odio colectivo se vuelve exagerado. Eso muestra cómo internet puede convertirse en un espacio muy agresivo. Y hablando de agresividad, otro tema importante es la deshumanización. En las redes sociales muchas veces las personas olvidan que detrás de una pantalla hay seres humanos reales. Por eso aparecen comentarios ofensivos, burlas o acoso digital. En las distopías, las personas poco a poco pierden empatía y terminan actuando como parte de un sistema. Y algo parecido puede pasar actualmente cuando las personas se acostumbran tanto al odio en internet que dejan de sentir empatía por los demás. También podemos relacionar esas novelas con la IA y la tecnología moderna. Hoy la IA puede crear imágenes, escribir textos, imitar voces y hasta generar videos falsos. Esto tiene ventajas increíbles, pero también genera preocupación porque cada vez es más difícil distinguir qué es real y qué no. En 1984 la verdad era manipulada y actualmente los deepfakes o videos falsos pueden hacer que una mentira parezca completamente real. Otro ejemplo actual es cómo muchas aplicaciones intentan mantenernos conectados al mayor tiempo posible. Los algoritmos están diseñados para que sigamos viendo contenido sin parar. Por eso muchas personas dicen solo iba a ver un video y terminan pasando 2 o 3 horas en el celular. Eso se parece bastante a un mundo feliz, donde el entretenimiento mantenía a la población distraída todo el tiempo. Pero entre todas estas situaciones también es importante hablar de esperanza, y ahí entra la buena suerte. A diferencia de las otras novelas, esta obra muestra que las personas sí pueden cambiar y reconstruirse emocionalmente. Actualmente muchas personas atraviesan momentos difíciles, como estrés, ansiedad, problemas familiares, inseguridades o miedo al futuro, y la novela recuerda que nadie está completamente definido por su pasado. Eso es muy importante porque vivimos en una sociedad donde muchas veces se exige perfección. Las personas sienten que tienen que ver su vida resuelta muy rápido. Decir que estudiar, conseguir éxito, verse bien y cumplir expectativas. Pero la realidad es que todos pasan por momentos de confusión. La buena suerte enseña que incluso después de errores o situaciones difíciles todavía se puede empezar de nuevo. Y creo que eso se hace que las tres novelas se complementan muy bien, porque en 1984 nos advierte sobre el abuso del poder. En Un Mundo Feliz nos advierte sobre la distracción y el consumismo. Y la buena suerte nos recuerda la importancia de la esperanza y la salud mental. Además, estas obras siguen siendo actuales porque el ser humano sigue enfrentando los mismos problemas: necesidad de libertad, miedo al control, búsqueda de felicidad y necesidad de sentirse comprendido. La tecnología cambia, pero muchos conflictos humanos siguen siendo los mismos. Finalmente, creemos que estas novelas no buscan decir que el futuro está perdido, sino hacernos reflexionar. Nos invitan a preguntarnos muchas cosas, como ¿estamos pensando por nosotros mismos? ¿O dejamos que otros decidan qué creer? ¿Somos realmente libres? ¿O dependemos demasiado de la tecnología y la aprobación social? Tal vez la verdadera enseñanza de estas obras es que una sociedad mejor depende de las personas capaces de cuestionar, reflexionar y mantener su humanidad. Porque cuando las personas dejan de pensar críticamente, dejan que otros controlen sus decisiones. Y cuando olvidan la empatía, la sociedad empieza a perder lo más importante, su humanidad. Sinceramente, después de leer 1984, quedé pensando mucho en cómo sería vivir sin privacidad. Yo creo que actualmente ya dependemos demasiado del celular y internet, y a veces uno ni siquiera se da cuenta de cuánto tiempo pasa conectado. La novela me hizo valorar cosas simples como poder opinar libremente o hacer cosas normales sin sentir que alguien te está vigilando todo el tiempo. También me pareció desesperante cómo Winston intentaba cambiar las cosas, pero al final el sistema era más fuerte que él. En lo personal siento que este libro da miedo porque hace pensar que una sociedad así podría llegar a existir si las personas dejan de cuestionar todo lo que ven. A mí La Buena Suerte me gustó porque se sintió muy real. No es una historia perfecta ni llena de fantasía, sino que muestra emociones y problemas que cualquiera podría vivir. Mientras la leía pensé mucho en cómo a veces las personas se guardan todo lo que sienten y siguen actuando como si nada pasara. También me gustó que la novela hablara de empezar otra vez, porque siento que muchas veces uno cree que ya dañó todo o que no puede cambiar ciertas cosas. Personalmente me dejó una sensación rara pero bonita, como de esperanza. Siento que es el tipo de libro que hace reflexionar sobre la vida sin necesidad de ser exagerado. En mi caso, Un Mundo Feliz me sorprendió porque al principio pensé que iba a ser solamente una historia futurista, pero terminó haciendo que comparara muchas cosas con la actualidad. Lo que más me impactó fue cómo las personas vivían distraídas todo el tiempo para no pensar demasiado.
Eso me recordó muchísimo a cómo hoy muchas personas prefieren pasar horas en redes sociales o viendo contenido para olvidarse de problemas o emociones. También me hizo pensar en cómo la sociedad a veces obliga a las personas a actuar de cierta manera para encajar. En lo personal, el libro me dejó pensando bastante porque aunque fue escrito hace muchos años, todavía tiene ideas que se sienten demasiado actuales. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho nuestro último episodio de nuestro podcast Mentira, Identidad y Realidad. Le agradecemos a la profesora Fabiola por las recomendaciones de estos 3 libros interesantes y que están relacionados mucho con la actualidad. ¡Chao!